Pero bueno, hemos venido a escuchar a Lola y a Tomás. A Tomás y a Lola. Lola, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Tomás es, como sabéis todos, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid. Donde obtuvo el premio fin de carrera. Cuenta además con formación en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. A lo largo de su larga trayectoria profesional ha desarrollado una larga carrera vinculada con la planificación, la gestión del agua y con las infraestructuras. Fue presidente de la Confederación entre los años 96 a 2000. Sin más, os dejo con Tomás y con el centenario de la Confederación. Muchas gracias. Pero España, después de un siglo caótico, desordenado, empezamos con las invasiones napoleónicas, luego tuvimos las guerras carlistas, luego la indolencia borbónica, la restauración, ahí no se veía luz. Y para la guinda que hundía la moral de esas generaciones, pues llega el desastre de 1998 y se pierden las últimas colonias. Imaginaros, para un imperio donde no se ponía el sol, que teníamos tierras. Si vais a la Galería de Colecciones Reales, ahí hay un gráfico y se ve todos los territorios que había cuando los Austrias, después de los reyes católicos, y es impresionante. Evidentemente estaban todos cerca del mar, por dentro no se metían mucho, menos en Iberoamérica, pero era un imperio donde no se ponía el sol. Llega 1898 y después de todo este siglo tan poco brillante de nuestro país, pues se pierden Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam, todavía Guam era también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues para intentar captar vuestra atención, voy a hacer una pequeña ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero voy a hacer esta ficción. Estamos en 1899 en la calle Barquillo de Madrid, donde tienen su despacho de notaría los hermanos Costa. Y don Joaquín sale por la calle y se encuentra, venido de Europa, donde había estudiado aquí en Madrid, se encuentra en esos momentos con don Miguel de Unamuno. Y don Miguel de Unamuno ve ahí una persona, era treinteno, con un mensaje. Primero, escuela. España era un país con un nivel cultural bajísimo, una tasa de analfabetos muy grande, y había que educar pues, para que realmente hubiera un empuje, una sociedad que fuera capaz de tirar. Esa era la primera. Luego Despensa, en su programa regeneracionista, lo que quería era que se generara actividad, que se diera alimentación, y ahí entraba el agua. El agua que para él era la sangre que iba a revitalizar el territorio, ¿no? Había un Mesías hace mucho que decía que si te bautizabas, te quitaban y expiabas todos tus pecados anteriores que te ponían cata. Pues Joaquín Costa, si llegaba el agua y llegaba por el territorio, pues iba a expurgar toda esa crisis, toda esa desmoralización, e iba a revitalizar nuestro país. Y ese era uno de sus ejes, ¿no? Y el otro era pues dejar de llorar por los territorios perdidos, meter bajo siete llaves todos esos complejos imperialistas, centrarnos en lo que éramos entonces y con toda humildad pues salir hacia adelante, ¿no? Y don Miguel de Unamuno, que con las crisis pasó, y no lo dijo en ese momento, pero también lo dijo, dice: España se salvará porque tiene que salvarse. En una sociedad que casi la cuarta parte era agrícola, pues vamos a poner agua a regadíos y vamos a poner que nos hemos perdido la revolución industrial, que mientras estábamos aquí con nuestros guerras carlistas y lo que sea, ha venido la revolución industrial, ha venido todo el tema de la ilustración por Francia y por todas, y nosotros estamos aquí como esa. Pues vamos a meternos en ese carro, ¿no? Y vamos a meternos en ese carro. Y ese era el caldo en el que nacieron un movimiento que ya cogieron una serie de personas de un perfil más tecnocrático. Es verdad que luego, cuando nacieron las confederaciones, pues Joaquín Costa ya estaba, ¿no? ¿Qué genio tenía que tener Joaquín Costa? Que es la única persona que tiene 3 monumentos en Zaragoza. Pero antes de que se generara esa confederación del Ebro, con ese caldo de cultivo regeneracionista, pues hubo una serie de personas con una formación técnica, tecnocrática o una formación sociopolítica que empezó a
para maniobrar a principios del siglo XX, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues, a figuras como Rafael Gasset, que luego fue ministro, pero él periodo de las tesis regeneracionistas siendo el director del periódico El Sol, en Madrid, el periódico influyente, y él estaba en ese campo. Tenemos a Rafael de Benjumea y Curín, que luego le hicieron conde de Guadalhorce antes de ser ministro. Él, en Málaga, había hecho el pantano, el embalse de Conde de Guadalhorce, el embalse del Chorro, y tenía una compañía, y el Estado, como os digo, pues al imponerse las tesis regeneracionistas, apadrina la implantación de grandes superficies de regadío. Entonces, visto desde hoy, ¿qué ha sido esto, ¿no? Esta idea, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto, yo creo, lo que podemos calificar, sin ampajes y sin exageración, de un milagro español. Porque es que a lo largo del siglo XX, la población española se multiplicó por 6 y el consumo de agua se multiplicó por 24. Y España, que estaba hundida en la crisis finisecular, acabó el siglo XX siendo el 9º país del mundo. Todo esto nos enseña que el agua, que en esos momentos así se concibió, es y será siempre en España una cuestión de Estado. Porque, aunque no lo notemos, está en la raíz de nuestro desarrollo y de nuestra socioeconomía y también en nuestros genes. Porque todo eso nos ha ido dejando a las siguientes generaciones ese pozo de decir, esto es un tema importante, ¿no? Y la Confederación, que ha tenido muchos vaivenes a lo largo de su historia, esa genética de que ha nacido de abajo arriba, de que son los usuarios los que le han empujado a la sociedad civil, pues ha hecho que cuando, por ejemplo, nacieron las autonomías y entonces el poder político se quería ir a los territorios y justificadamente acercar la administración, pues hay un momento de crisis en 1978 con la creación de las autonomías y se dice, oye, las confederaciones no, ya hay muchas obras hechas, pues ahora cada autonomía en su territorio que gestione el agua, que gestione las obras, que gestione el desarrollo y que las confederaciones se vayan a pique. ¿Y por qué no se van a pique en ese momento? Y al revés, sale la ley de 1985 que todavía refuerza más las confederaciones y que dice, ya no solo vais a ser impulsores de desarrollo, sino que vais a gestionar el agua y vamos a abrir las comisarías y vamos a daros las aguas subterráneas que hasta entonces eran privadas. ¿Por qué sale eso? Pues sale eso porque la sociedad lo ha querido así. Esas energías nuevas han de asentarse para ser fecundas sobre la sólida base de un bienestar económico que es indispensable para la independencia en el orden político, concentrándose en los nuevos organismos cuyas raíces habrán de ser fuertemente hincadas en la entraña misma del país, fomentando y favoreciendo, por la índole de su propia función, el espíritu colectivo y de cooperación ciudadana. Esas energías dispersas llegarán a orientarse en la dirección que ha de llevarnos a la prosperidad. Con arreglo a este criterio, proponemos la creación de confederaciones sindicales que, bajo la tutela y con la ayuda del Estado, pero con personalidad jurídica suficiente, han de actuar como motoras de energías latentes o estérilmente consumidas, respondiendo a una realidad geográfica, a una necesidad largamente sentida, al mejor aprovechamiento de las aguas, a una finalidad inmediata, el mayor rendimiento de las obras que en la actualidad se explotan o construyen, y a otra medida definitiva, la creación de riqueza en toda la medida que consientan la cuantía de los recursos hidráulicos disponibles y la potencialidad económica del país. Así nació el Real Decreto de 5 de marzo de 2026, que explicaba, y este es el espíritu que ha impregnado el edificio del agua, de la gobernanza del agua en España, que todavía hoy tenemos en nuestros días y que tiene... Vamos a dedicar una jota alusiva a nuestros protagonistas, con todo nuestro cariño.
sido